Voy a compartir entonces el archivo. Hoy nos tocaría trabajar en base al muestreo de conglomerados, ver cómo se aplica el muestreo de conglomerados en una etapa o en una segunda etapa. Y luego haríamos una simulación del diseño muestral, digamos, de la encuesta de hogares del INE, con alguna diferencia, en realidad muy similar, ¿no? Ya habíamos comentado en algún momento que la encuesta de hogares tiene un diseño de muestreo estratificado en una primera etapa y en una segunda etapa está el muestreo de conglomerados. Tal vez aclarar un poco eso, que los estratos en la encuesta de hogares son en base al indicador NBI, necesidades básicas insatisfechas, donde clasifica a la población por niveles de pobreza. Nosotros, por ejemplo, en el archivo que tenemos disponible, donde están las viviendas de la zona Esmeralda, ¿no? Habla de un estrato alto, medio y bajo, ¿no? 3 estratos. Podemos simular como ese resultado. Luego, al interior de los conglomerados, que están identificados por un código, están las viviendas. En realidad, bueno, el INE pues tiene conglomerados de tamaño 100, 120, 80 viviendas, ¿no? Y al interior de cada conglomerado se elige en una segunda etapa un número fijo de viviendas, ¿no? Por ejemplo, 12 viviendas. En nuestro caso, tenemos conglomerados con poquitas viviendas, ¿no? Algunos conglomerados tienen creo que desde 13 viviendas hasta otros que tienen 3. Y nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, un número determinado según lo que indica la base de datos que les voy a mostrar. Pero prácticamente estaríamos haciendo el mismo diseño complejo de la encuesta de hogares, ¿no? Y lo esencial es cómo lo hacemos, cómo administramos ese diseño en base a un plan, y con eso ya prácticamente ustedes tendrían todos los elementos de este taller para poder trabajar, ¿no? Bueno, les voy a compartir entonces el, el Power que tenemos aquí disponible. Ok. Si se está viendo o se eliminó la... Se ve, Lice. Se ve, y muchas gracias. Bueno, aquí era lo que ya teníamos disponible desde el día lunes, una vista de los tipos de muestreo y sus características, ¿no? Y quiero llegar a esta parte donde nos falta revisar esta parte, esta diapositiva nos está mostrando el esquema y un poco de los estimadores en un muestreo de conglomerados, ¿no? Aquí podemos ver que, a ver, un ratito voy a habilitar mi puntero. Un ratito. Ya.
Ahí está. Bueno, no quiere el puntero asumirme como el puntero rojo. Bueno, luego vamos a usar. Pero bueno, solamente aquí indica que en esta etapa vamos a trabajar con un archivo llamado Zona Esmeralda Viviendas, ¿no? Dado un nombre así. Este archivo como marco muestral tiene un total de 160 registros. 160 registros que representan a 160 viviendas. Nosotros vamos a tomar como el total de viviendas de esta zona esmeralda, ¿no? Entonces viene a ser que el archivo corresponde a un marco muestral. Un marco muestral que a partir de ese marco nosotros vamos a elegir viviendas, ¿no? Vamos a seleccionar viviendas en una muestra mediante el método de conglomerados. En primera instancia haríamos un trabajo de selección por un muestreo de conglomerados, ya sea monoetápico, puede ser bietápico en una etapa o una segunda etapa. Y luego hacemos, como habíamos indicado, la simulación del diseño muestral que aplica el INE en las encuestas de hogares. Que eso nos va a dar lugar a un nombre que le estamos dando, el muestreo complejo, combinado, que va a usar el diseño de la encuesta de hogares. La selección. Este esquema está mostrando un muestreo de conglomerados en 2 etapas, bietápico, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, en el esquema que esta C1, C2, C3, etcétera, hasta C10, está mostrando como que esta población tuviese 10 conglomerados, ¿no? Los que no tienen cuadraditos de color naranja son los que no están en la muestra. Por ejemplo, el conglomerado 1, el 3, el 4, el 5, el 8 y el 9 no corresponderían a la muestra. Ojo que aquí hay que tomar en cuenta algo, ¿no? En el concepto, que los conglomerados, el muestreo de conglomerados, los conglomerados sí se eligen, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el muestreo estratificado, los estratos no se eligen. ¿Y esto por qué? Es muy claro, ¿no? Los estratos cumplen que su comportamiento en una variable de estudio tienen que ser al interior, el conglomerado tiene que comportarse de manera homogénea y entre estratos tiene que haber un comportamiento heterogéneo. Entonces es muy difícil hacer una selección de muestra de estratos, ¿no es cierto? Porque perderíamos esa heterogeneidad que hay entre los estratos. Entonces no puede ser, no es posible elegir estratos, no está dentro de la teoría. Pero en cambio, en el caso de los conglomerados sí son unidades de muestreo. ¿Por qué? Porque son al revés el comportamiento de los estratos. Los conglomerados se comportan de manera heterogénea dentro. Eso quiere decir que tienen mayor variabilidad así, a su interior en una determinada variable principal que se está estudiando. Por eso es que al ser heterogéneo un comportamiento de alguna variable específica de estudio al interior del conglomerado, todos los conglomerados serán pues heterogéneos en su interior y entre conglomerados el comportamiento es homogéneo. Entonces yo no puedo tener una población de conglomerados, ¿no? Puedo elegir. Y si hay ese comportamiento específico de tener heterogeneidad dentro y homogeneidad entre ellos, prácticamente estaríamos diciendo que bastaría elegir en la muestra un conglomerado para que represente a toda la población, ¿no es cierto? Pero eso es lo que dice la teoría del muestreo. Sin embargo, no siempre eso ocurre, ¿no? No siempre ocurre eso. Por eso hay un coeficiente de correlación intraconglomerado que puede medir ese efecto, ¿no? Y es justamente lo que caracteriza entonces a los conglomerados ser elegidos. Entonces, como ven ustedes en el esquema, por ejemplo, los que han caído en la muestra sería el conglomerado 2, el 6, el 7 y el 10, según este dibujo.
Una vez se puede ver, por ejemplo, que en el conglomerado 2 que ha caído en la muestra, al interior del conglomerado se pueden elegir unidades, ¿no? Que son los cuadraditos naranjas, ¿no? Ahora puede ser que en el caso, por ejemplo, de un muestreo en una etapa, no se elige solamente los conglomerados y no se elige al interior unidades. Pero ya en un muestreo bietápico, o sea, en 2 etapas, en primera etapa se eligen los conglomerados y en segunda etapa se eligen unidades muestrales, que lo que está mostrando aquí en el dibujo, cuadrados naranjas, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Solamente en aquellos conglomerados que han sido seleccionados en la primera etapa, se eligen unidades en segunda etapa de los conglomerados elegidos en primera etapa. Y simplemente recordarles, aquí por ejemplo se está viendo un esquema en 2 factores, una expresión de determinación de la varianza de un estimador en 2 etapas, y este es el teorema de Madow. El Madow es el que ha desarrollado este teorema, donde dice que es el valor esperado en etapa 1 de la varianza en etapa 2 del estimador, más la varianza en etapa 1 del estimador, del valor esperado en etapa 2 del estimador. De esa manera se puede determinar la varianza del estimador correspondiente en un muestreo bietápico. Y aquí un poco tienen ustedes el estimador de la media y total, que todo se rige en base al tamaño M sub I del conglomerado, porque aquí es la muestra, va desde I1 hasta N, que es la muestra de conglomerados, y está la media muestral de cada conglomerado. En realidad, esta definición se aplica en el muestreo en 2 etapas, el bietápico. Y como ustedes pueden ver, Pi sub I, que es la probabilidad de seleccionar un conglomerado en la primera etapa, el conglomerado I en primera etapa. Y así tenemos la media y el estimador del total, y luego se presenta aquí un desarrollo de la varianza estimada, por ejemplo, del estimador de la media, ¿no? Que tiene 3 términos que son un poquito complejos en su cálculo, ¿no? Sin embargo, el software estadístico ya nos permite determinar, sin embargo, siempre es bueno hacer, digamos, ejercicios manuales para calcular estas varianzas, para luego no tener mayor dificultad y saber que el software estadístico está trabajando correctamente. Yo por lo menos ya lo he verificado. Voy a salir de aquí. Ya. Ahora voy a ingresar al archivo. Un ratito. A ver. Esto se me mueve mucho. Proyectar duplicado, está bien. Ya. Voy a ingresar al archivo que ahora tenemos que trabajar. Zona Esmeralda Viviendas. Se está viendo el archivo de Zona Esmeralda Viviendas. ¿Alguien me confirma, por favor? Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Como ustedes pueden ver, un poquito hacemos una revisión de la información que disponemos. Como se puede ver, según lo que se tiene aquí, en total hay 160 viviendas. 160 viviendas tiene esa zona Esmeralda. Estamos considerando que es el total como marco muestral. Estas 160 viviendas están clasificadas por estrato alto, medio, bajo. Alto, medio, bajo. Luego, no basta ahí. Están divididos por conglomerados, además, ¿ya? Aparte de tener el estrato,
por ejemplo, tiene conglomerados, o sea, grupos de viviendas. Por ejemplo, aquí se puede ver, hay un código, el código 61001, ¿no? Y eso significa, es cualquier código, pero aquí, por ejemplo, dice que el conglomerado 61001, que está reiterando varias veces, contiene un total de 8 viviendas. Este numerito que viene aquí al principio indica que tiene 8 viviendas ese conglomerado, ¿ya? Luego aquí hay otro numerito que lo vamos a usar, que dice el número de viviendas muestra, dice. Quiere decir de que en algún momento cuando estemos aplicando el muestreo, vamos a elegir de estas 8 viviendas que contiene este conglomerado. Aquí se puede ver, por ejemplo, ¿no? 2, 4, 6, 8 viviendas. Cada registro de este archivo es una vivienda. Estas 8, digamos, este numerito que hemos puesto aquí, es como para indicar, porque después me va a pedir el software para las muestras complejas, elegir de esas 8, 4, ¿ya? Luego esta otra información no es nada más que lo que dispone el marco muestral. Aquí dice total de población. Eso quiere decir cuántas personas viven en esa vivienda, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice 5. De esas 5 dice que son hombres 2 y 3 son mujeres, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nada más que este total población significa el número de personas de cada vivienda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si paso aquí, sigue este conglomerado, por ejemplo, tiene 5 viviendas, ¿no? Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el código de conglomerado que le identifica, ¿no? Es del estrato alto, este grupo de viviendas, que corresponde al conglomerado 61002, tiene 5 viviendas y en algún momento de ahí podemos elegir 3, ¿no? En segunda etapa ya vamos a ver. Y igual de esto, estas 5 viviendas, por ejemplo, este es el número de personas que viven allá. Por ejemplo, esta es la más grande, ¿no? De este grupo, de este conglomerado. 10 personas, 6 son hombres y 4 son mujeres. Si alguien no entendió el archivo, creo que estamos claros, solamente tendríamos que ver un poquito de estadísticas. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer algunas frecuencias. Por ejemplo, quisiéramos cómo está distribuido las viviendas por estrato, digamos, y también por unidad primaria de muestreo. Aquí, unidad primaria de muestreo es el conglomerado. ¿Por qué se le llama unidad primaria de muestreo, UPM? Porque en realidad son los conglomerados que son elegidos en primera etapa, por eso son unidades primarias de muestreo, ¿no? Son conglomerados que son sujetos a selección. Entonces, por ejemplo, si echo una mirada de la información, aquí ustedes pueden ver, ¿no? Por ejemplo, dice en el estrato alto hay 40 viviendas, en el medio 51 y en el estrato bajo 69. Hacen un total de 160. Luego aquí uno puede ver las unidades primarias de muestreo o por ejemplo aquí podríamos decir los conglomerados que están identificados con estos códigos. Está hablando de que el conglomerado 61001 tiene 8 viviendas, ¿no? El conglomerado 61002 tiene 5 y así. Quiere decir de que el número de viviendas por estrato varía, ¿no es cierto? Cambia. 8, 5, etcétera. En total, ¿cuántos conglomerados tenemos? Si podemos ver aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 conglomerados tiene nuestra población. Y la cantidad de viviendas agrupadas en los conglomerados son 160. Creo que con eso está claro lo referente a este archivo. Si alguien todavía tiene duda de lo que contiene, me puede avisar, ¿no? Bien. Si alguien tiene duda o no.
¿Ya está claro? Ya. ¿Cuál va a ser nuestro primer objetivo? Ver cómo se puede seleccionar, por ejemplo, una muestra de conglomerados, ¿no? O sea, quiere decir de que vamos a elegir la cantidad, el total bueno, vamos a elegir una muestra de conglomerados. Ya sabemos que hay 22 conglomerados. Por ejemplo, una muestra de 10, mediante un muestreo monoetápico o en una etapa. Eso quiere decir que solamente vamos a elegir conglomerados y no al interior del conglomerado viviendas. Por eso se llama en una etapa. ¿Cómo podemos hacer? ¿No? Entonces, por ejemplo, de estos 22 conglomerados que tiene el archivo, por ejemplo, voy a elegir un número de 10. Entonces, podemos crear nuestro plan de muestreo para hacer un muestreo de conglomerados, seleccionar conglomerados, ¿no? En primera etapa, nada más, en una sola etapa. Y se llama el muestreo de conglomerados monoetápico. Posteriormente estaríamos haciendo un bietápico. ¿Qué significaría? Que en la primera etapa vamos a elegir conglomerados y en la segunda etapa elegimos viviendas al interior del conglomerado. Y para terminar ya nuestra sesión, ahí ya una vez que tenemos una idea clara de cómo hacer la selección de conglomerados, podemos simular ya el muestreo complejo que tiene la encuesta de hogares que trabaja el INE, ¿no? Con este pequeño ejemplo, ¿no? El INE, por ejemplo, estamos hablando y hemos hecho un cálculo, más o menos hay como 3 millones de viviendas, ¿no? Y para la encuesta de hogares, en realidad, se elige una muestra de 5.000 viviendas a nivel Bolivia, ¿no? No, a ver, sí, más o menos así. Entonces, ese es el tema, ¿no? Imagínese un trabajo tan grande. En cambio, aquí lo estamos haciendo de manera en alacitas, digamos, ¿no? De lo que hace el INE, en chiquitito, ¿no? Pero la labor es el mismo, la labor es lo mismo, ¿no? Bien. Entonces empezamos a trabajar con un monoetápico. Entonces, ¿qué hacemos? Analizar muestras complejas y decimos seleccionar una muestra. Vamos a diseñar el plan de muestreo. Entonces, primero podemos decirle dónde voy a guardar, digamos, yo puedo poner en muestreo de conglomerados o directamente aquí afuera. Prefiero ponerlo afuera para no solapar o cambiar, digamos, lo que tengo aquí adentro, ¿no? Para el ejemplo que vamos a hacer posteriormente. Entonces, lo voy a guardar aquí afuera. Le voy a llamar, a ver un ratito, quiero ver si está. Sí, entonces no quiero solapar este plan. Entonces, a ver. Usemos este que está libre. Voy a tomar ese, ahí lo voy a solapar. Guardar, ¿deseas reemplazarlo? Dice sí, siguiente. ¿Deseas reemplazar de nuevo? Me pregunta y ahí estamos. Nuestro objetivo es un muestreo de conglomerados en una etapa. ¿Cuál va a ser? No vamos a estratificar, porque eso no es nuestro plan, sino vamos a aplicar conglomerados. ¿Cuáles son nuestros conglomerados? Esta, ¿no? Esta variable está identificando. Unidad primaria de muestreo, dice, conglomerados. Introducimos ahí. Bien. Aquí creo que ya esto opcional lo dejamos. Siguiente. ¿Cómo se van a elegir? Dice los conglomerados. Con un muestreo aleatorio simple, ¿no? O puede ser de manera sistemática
o secuencial o con probabilidad proporcional al tamaño, dice. A ver si tenemos alguna información aquí. Podría ser por el número de viviendas que tiene, podríamos poner ¿no? El número de viviendas que tiene el conglomerado. Aquellos conglomerados que son más grandes, más probabilidad de salir. Aquellos que son más chiquitos, menos probabilidad. Podríamos usar este NBIF, el número de conglomerados que tiene, perdón, el número de viviendas que tiene el conglomerado. Podríamos usar entonces un muestreo PPT, ¿no? Pero sí, está bien. A ver un ratito. A ver, vamos a ver si nos va a funcionar. Sí, está bien. Y dice, ¿lo vamos a hacer con sustitución o sin sustitución? En realidad, para este tipo de aplicaciones en el muestreo sería sin sustitución, ¿no? No creo que alguien quiera una vivienda 2 veces, ¿no? Elegida, o 3 veces. En realidad, el muestreo con sustitución se aplica para otros fines, digamos, de estudio, ¿no? En este caso, como es una encuesta de forma social, económica, no reiteramos, ¿no? No es con sustitución. Bien, aquí nos dice, aquí hay uno, dice, ¿cuál es la medida del tamaño? Porque si hemos elegido PPT, probabilidad proporcional al tamaño, tenemos que darle un peso o un tamaño. En este caso viene a ser el número de viviendas que tiene el conglomerado, ¿no? Ese campo va a ser el que nos defina el tamaño del conglomerado. Siguiente. Ahora pregunta sobre el tamaño de muestra de conglomerados, ¿no? Entonces puedo decirle como recuento de los 22 que tengo, por ejemplo, le puedo decir necesito solamente elegir 10. Esto ya habíamos dicho que las probabilidades ya le pone, ¿no? En inglés, la probabilidad y el expansor o el ponderador que le llame el SPSS, ¿no? Yo le llamo factor de expansión. Entonces esto ignoramos, pasamos. Y ya estamos, digamos. Aquí nos pregunta si va a haber una segunda etapa. Si yo entrara a la segunda etapa, estaría haciendo un bietápico, ¿no? Un muestreo de conglomerados bietápico. Pero como es en una sola etapa, ignoro nuevamente esta parte. Lo dejamos para luego, para hacer el bietápico, una segunda etapa. Siguiente. Si quieren ponemos semilla o si no lo dejamos así nomás. Pasamos. Y voy a generar aquí, esto es lo que no les mostré en la anterior clase, donde se almacena las probabilidades simples y conjuntas. Aquí me está sugiriendo, dice, ¿dónde desea guardar las probabilidades conjuntas? En realidad son las simples y las conjuntas, porque es una matriz en este caso sería la que va a ser de la muestra. Como estamos eligiendo 10 conglomerados, va a ser una matriz de 10 por 10, ¿ya? Entonces, aquí nos sugiere emplear, ¿no?, el nombre de un archivo que es similar al plan de muestreo que hemos creado. Muestra MCM01 le va a llamar, .sap. Es decir, que al ser .sap es un archivo de datos, ¿no? Y vamos a poder ver ahí la matriz de probabilidades. Entonces, dejamos que se almacene ahí. Siguiente, dice si deseamos reemplazar en este archivo donde va a estar las probabilidades. Le digo sí y me dice si voy a llevar a una sintaxis. Ustedes saben que si le dan esto se va a generar los códigos. Lo dejamos para después de que ustedes hagan eso, directamente pasamos a finalizar. Ya hemos hecho la selección de la muestra. Ustedes pueden ver de que este es un muestreo monoetápico en una etapa. Como estamos seleccionando conglomerados, tiene que ponerle códigos a todas las viviendas del conglomerado, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí estos conglomerados anteriores no han caído en la muestra.
pero ha caído en la muestra el conglomerado 61004. Como tiene 6 viviendas, a las 6 viviendas le pone el código, ¿no? Porque estamos en una sola etapa, solamente selección de conglomerados, no de viviendas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está reiterando este número al total de viviendas que tiene el conglomerado 61004. Entonces, nos indica que el 61004 ha sido elegido en la muestra. Luego, ¿cuál más? Tiene que haber 10 elegidos, ¿no es cierto? Ese sería el primero. Aquí tenemos un segundo, que es el 62009, que es hasta aquí. Con, seguido, digamos, en la selección, ha elegido al 62010, seguido ha elegido al 62011. Ese es el problema bueno, en este caso es PPT, ¿no? Está eligiendo con probabilidad proporcional al tamaño del número de viviendas que tiene. Por ejemplo, este tiene 7, ha sido elegido. El que tiene 5 también, este de 4 también. Este de 10 también ha sido elegido. Aquí hay otro, uno de 8, ¿no? Este de 10, por ejemplo, no ha sido elegido. Este de 8 sí. Este de 9 ha sido elegido. Este de 12. Este de 11. Y eso es todo, ¿no? Contamos si han sido elegidos 10, ¿no? Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería 7, 8, 9. Y este de aquí arriba el 10, ¿no? Los 10 conglomerados elegidos. Bien, ese sería entonces el de primera etapa. Ya sabemos que si este archivo está activo con su plan y tenemos información, captamos información de los conglomerados elegidos, hacemos la encuesta, tenemos la información y podemos generar los resultados, ¿no? Pero ahora vamos a probar una selección en 2 etapas, aquí mismo, para ver cómo se compara, ¿no? Ahora vamos a hacer un bietápico de conglomerados nomás, y al final estaríamos con el diseño de la muestra de la encuesta hogares, cómo se reproduciría, ¿no? Bien, en el bietápico no es solamente elegir los conglomerados, ¿no? Además, al interior de cada conglomerado vamos a elegir una muestra de viviendas, ya no tomarlas a todas, ¿no? A todas las viviendas. Entonces, vuelvo a reiterar, por ejemplo, si ha sido elegido este 61001, que tiene 8 viviendas, le voy a decir en el plan que de esas 8 me elija 4, o sea, pero va a ser leído por este campo, ¿ya? Por ejemplo, si es que cae este, va a elegir 4, ¿no? Si es que cae este otro, digamos de 5, elegiría 3, ¿no? Este campo que yo he creado, número de viviendas muestra, ustedes también lo tienen que crear, ¿no? Pueden no reiterar el dato en todos los registros, ¿no? De un conglomerado. Pueden ponerle en el primer registro. Basta. Por eso es que yo tengo solamente en el primer registro de cada conglomerado. Bien, entonces hagamos el de 2 etapas. Entonces le decimos analizar, otra vuelta, muestras complejas, seleccionar una muestra. ¿Qué pasó? Ahí está. Voy a crear un nuevo plan. No voy a solapar voy a poner un nombre.
Antes de eso, un ratito quería mostrarles el archivo de probabilidades, ¿no? Que era una matriz de 10 por 10. A ver, eso por favor quería mostrarles para no olvidarme. Ayer me olvidé mostrarles voy a abrir ese archivo. Archivo, abrir datos. Y era el que... ¿no? Sí, ahí está. Ustedes pueden ver que se ha generado una matriz de 10 por 10. Aquí están las 10 filas de los conglomerados elegidos, ¿ya? 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Aquí está diciendo 1, 2, 3, en ese orden le ha puesto. Y joint prof 1, que dice, está diciendo que es la probabilidad conjunta en realidad entre el 1 y el 1. Pero como es el mismo conglomerado en la diagonal principal de dicha matriz están las probabilidades simples, los pi sub phi. O sea, sería el pi1, digamos, o el pi de la probabilidad simple de elegir el conglomerado 62011 en la muestra, ¿no? En este caso es 0,25. Es la probabilidad de seleccionar el conglomerado 62010 en la muestra es 0,3125 y así, ¿no? En la diagonal principal de dicha matriz estarían las probabilidades de seleccionar los conglomerados, ¿no? En cambio, vean ustedes que debido a que ya el tamaño de la población es relativamente grande, esta matriz es simétrica. Por ejemplo, aquí, este número 0.7323 es la probabilidad, ¿no?, de elegir simultáneamente el conglomerado 62011 con el 62010. Por ejemplo, según este orden es, ¿no? Por ejemplo, esta es la probabilidad simultánea de elegir el conglomerado 62011 con el 61004, que está en este orden, 1 con 3 así. Se puede ver que esta matriz, como les digo, es simétrica, ¿no? En realidad, la matriz de probabilidades conjuntas tiende a la simetría a modo que aumenta el tamaño de muestra, ¿no? Esta matriz es muy importante mantenerla porque luego nos pide, ¿no?, cuando estamos generando los resultados de los estimadores. Y si no hay estas probabilidades, ustedes han visto que en la teoría la varianza necesita de estas probabilidades simples y conjuntas, ¿no?, según Horvitz y Thompson. Entonces, si la perdemos a esta matriz y hemos hecho con probabilidad proporcional al tamaño, olvídense, ¿no? Ahí tendrían que decir, me olvidaré que ha sido probabilidad proporcional al tamaño y le haré con probabilidad igual, ¿no? Y si fuera probabilidad igual, estas matrices pues no difieren en probabilidad, ¿no? Van a ser las mismas. Entonces es más fácil deducir, ¿no? Pero si perdemos esta matriz, ya no podemos generar estimadores, ¿no? Porque el programa me va a pedir, me va a decir, la matriz es esta, ¿no es cierto? Me indicará, ¿no? Ustedes tendrán que decir cuál es la matriz de probabilidades para hacer los estimadores. Pues ya puedo salir de esa. Vuelvo aquí. Bueno, ahora el compromiso aquí era hacer un muestreo en 2 etapas, ¿no? Entonces, vamos a analizar, vamos a muestras complejas, seleccionar una muestra. Para no solapar mi plan de muestreo, que ya tengo aquí
muestreo de conglomerados monoetápico. Aquí voy a poner que se llame muestra mi plan. Un ratito, ya. Que sea M, muestreo de conglomerados bietápico, ¿no? Y ya, ¿no? 0,1, en realidad no voy a hacer más, ¿no? Ya, por si acaso. Siguiente. Aquí. No voy a estratificar, pero voy a conglomerar. Entonces, ¿cuál es mi variable de conglomeración? Sigue siendo las unidades primarias de muestreo, que son los conglomerados del marco muestral. Siguiente. ¿Cómo voy a elegir los conglomerados? Digamos que esta vez lo voy a hacer con muestreo aleatorio simple, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que ya no nos va a pedir en este caso la matriz de probabilidades porque sería constante, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. En cambio, si aquí yo digo PPT, pues me va a pedir almacenar en un archivo la matriz de probabilidades, ¿no? La matriz grande, la que hemos visto. Pero si no es PPT, o es, por ejemplo, sistemático simple, o muestreo aleatorio simple, digamos, las probabilidades son iguales, entonces, tanto las simples como las conjuntas. Entonces, no me va a pedir esta matriz, ¿no? El almacenamiento de esta matriz. Sin sustitución, le digo, paso al siguiente. ¿Cuántos me dice? Aquí le podemos decir de nuevo que genere 10 conglomerados en la muestra. Esto lo ignoramos. Y ahora aquí decimos, ¿no? Este es ahorita el resumen de la selección de 10 conglomerados, ¿no? ¿Cómo va a elegir los conglomerados? Con muestreo aleatorio simple, sin reposición. Pero ahora yo quiero al interior de los conglomerados elegidos que elija viviendas. Entonces voy a la segunda etapa. Entonces aquí por defecto está no, ¿no? Pues aquí le marco y puedo entrar a la siguiente etapa. Aquí la idea es elegir viviendas. No están estratificadas, no necesito conglomerar nada. Las unidades que tiene el marco son las viviendas. Entonces esta ventana la voy a ignorar. Ahora me pregunta, ¿cómo va a elegir las viviendas al interior de los conglomerados elegidos en la primera etapa? Puedo decirle que sea con un muestreo aleatorio simple o le puedo decir que sea sistemático, ¿no? Aquí no me permite ya probabilidad proporcional al tamaño, por ejemplo, porque la primera etapa, según la regla, ya fue, digamos, un PPT. Solamente para la primera etapa acepta un tipo de muestreo aleatorio simple o un PPT. En la segunda ya no. Esa es según la teoría, la definición del muestreo bietápico, ¿no? Digamos que le podemos decir también que lo haga con un muestreo aleatorio simple, las viviendas, sin sustitución. Ahora me dice, ¿cuántos va a elegir? Si es un número fijo, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadística, aquí le ponen 12, ¿no? Listo. A veces antes se elegía más viviendas en el área rural. 16, por ejemplo, porque los conglomerados eran mucho más grandes en el área rural. En cambio, en el área urbana eran casi homogéneos los conglomerados de 80, 90 viviendas y se tomaban 12 aquí, fijo. Pero nosotros, por ejemplo, yo no puedo tomar un número fijo porque mis números de los conglomerados varían desde 3 viviendas, creo, hasta de 12, hasta de 15. Entonces, más o menos le pondremos que la variación sea de acuerdo al archivo, al campo que nosotros tenemos. Entonces, aquí pueden ponerle un número fijo, aquí pueden
Por ejemplo, aquí podrían especificar, ¿no? De cada conglomerado, pero hay que digitar. Pero aquí le puedo decir que lea la información que se tiene en una variable. Y esa variable era número de viviendas muestra. Ahí. La que ya habíamos visto, ¿no? No sé si podemos ver aquí. Ahí está, este campito. De 8, por ejemplo, si cae en la muestra, de 8 va a elegir 4, así. Entonces le estamos dando esa referencia de esa variable. Siguiente, esto también ya lo ignoramos. Y aquí nos dice, ya están las dos etapas. Una etapa es conglomerado, segunda etapa es las viviendas. Pregunta si hay una tercera etapa, ¿no? El programa SPCC tiene hasta 3 etapas, porque eso es lo más práctico. En la teoría podemos hablar de un muestreo de 10 etapas, ¿no? O 20 etapas, es un multietápico. Pero eso es teoría. En realidad, cuando nosotros nos metemos a hacer ya un trabajo práctico, se recomienda, ¿no?, al muestrista que solamente trabaje hasta 3 etapas, tal vez hasta 4, pero como podrán ver en el software, solamente nos permite hasta 3 etapas. Bueno, yo no voy a entrar a una tercera etapa porque ya no tengo otra variable, ¿no?, que podría elegir en una tercera etapa. Mi última etapa son las viviendas. Siguiente. Aquí de nuevo me dice si voy a elegir, voy a extraer la muestra y si voy a usar una semilla. Digamos que le ponemos una semilla, no sé, pues un número. Miren, así puedo poner una semilla, ¿no? La cosa es que lo que hemos dicho es de que debemos guardar ese número, ¿no? Cualquier número, desde un dígito hasta donde soporte esto, la semilla va a generar, cuidando este número, siempre vamos a generar la misma muestra en todos los computadores, ¿no? Siguiente. No me ha querido aceptar. El valor de entrada debe ser un número mayor o igual que 0, dice. Ay, no sé, a ver, ¿qué pasó? Así, a ver. Bueno, ahí ya me aceptó. Y la muestra que vaya al lado, ¿no? Siguiente. Finalizar. Espero que me acepte. No he querido sacar, será porque están metidos estos campos, ¿no? No ha hecho, ¿no? A ver, ¿qué dice? Sí, es el problema. Se ha detenido el corrido, dice, porque no me pregunta si puede cambiar los nombres de las probabilidades. Ese es el problema. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es un momento cambiar estas. Esto le voy a poner prof. Acumulada, digamos. No sé. Esto dice sample weight, es el peso, ¿no?, de la muestra. Entonces, a ver, es la ponderación, como dice aquí. Probabilidad de inclusión, aquí le voy a poner un ratito, aquí va a ser la probabilidad. Probabilidad, aquí le vamos a poner monoetápico o muestreo de conglomerados monoetápico. A este le vamos a poner factor, digamos, factor. Muestreo de conglomerados monoetápico. Y sample weight, es lo mismo, ¿no? Factor, digamos, 2, le puedo poner MCM, ya, así no me trae problemas, ¿no? Entonces, que le lleve al otro con los otros, ¿no? Ya volvemos a entrar. Muestras complejas, seleccionar, pero ahora como ya está creado nuestro plan, podemos decir extraer la muestra, ¿no?
para no estar volviendo a editar, nada de eso. ¿Cuál era? Era este. Ya, ese es, ¿no es cierto? Ya hemos creado todo. Siguiente, aquí le ponemos un valor que, no sé, 4354. Siguiente, y en el mismo archivo. Siguiente, finalizar. Ahora sí he elegido, ustedes pueden ver los 10. Aquí nos dice que además ha elegido en segunda etapa esta cantidad de viviendas. Podamos ver el archivo. Y ahí está. Esto un ratito lo voy a traer ahí. Y ahí está. Miren ustedes. Es otra selección de muestra que la anterior, ¿no? Por ejemplo, aquí. El conglomerado 61001 ha caído en la muestra en primera etapa. Primero podemos verificar el número de conglomerados elegidos en la muestra, ¿no? Por ejemplo, el 61001 es uno de ellos, ese sería uno. Otro sería el 61043, 2. Luego sería el 62006, 3. Luego el 62008, 4. El 62010, 5. El 67025, 6. El 67026, 7. El 67027, 8. El 67030, 9. Y finalmente el 67046, 10. 10 elegidos, le hemos dicho en primera etapa. Luego analizamos cómo ha seleccionado las viviendas. Aquí, por ejemplo, de las 61001, de las 8 viviendas que tiene, elija 4, hemos dicho, y ahí están los 4. 1, 2, 3 y 4. Seguimos aquí. De la 61043, que tiene 3, hemos dicho que elija una. Y la una es esta. Y así, ¿no? Luego, 62006, le hemos dicho que, bueno, ha caído en la muestra. De 3 que tiene, ha elegido una. Y esa una es esta. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese es el bietápico, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer en 3 etapas, que es lo máximo que soporta el software estadístico. No sé si alguien tiene dudas. Tal vez aquí el esquema ahora, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Alguna duda? ¿Sí está claro? Bien. Bueno, para ya ejemplificar, hacer un ejemplo ya del muestreo de la encuesta hogares, hacerles un resumen. Puedo hacerles cómo más o menos es el esquema de un muestreo el muestreo complejo que tiene la encuesta de hogares
del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Para esta encuesta. Es así, voy a hacer con un dibujo. No sé si se está viendo la pizarra, por favor me confirma. Sí, Lisa, se ve. Se ve. Ya, muchas gracias. Bueno, me voy a poner mi guante, porque si no tengo guantes, estas pantallas son sensibles a la piel y se mueven mucho. Entonces, con guante es mucho más fácil de dibujar, digamos, en estas pizarras. Bueno, les voy a hacer una ejemplificación gráfica de cómo es el plan de muestreo, el diseño muestral que nosotros llamamos en estadística, en muestreo, de la encuesta de hogares. Entonces aquí vamos a poner encuesta de hogares. Encuesta de hogares. Esto sería en miniatura, digamos. En realidad no, les voy a mostrar el esquema y nosotros somos los que vamos a hacer en miniatura. Entonces, por ejemplo, si esto fuera Bolivia, estoy hablando de toda la población. Esta es la población, ¿no? Y no le voy a poner tamaño N porque en este caso en el muestreo de conglomerados, el tamaño N es al tamaño N es el total de conglomerados. Entonces, ¿qué hace el INE? Divide a la población en estratos, ¿ya? Por niveles de pobreza. Vamos a suponer que los niveles de pobreza fuesen 3, ¿ya? Digamos, aquí lo voy a dividir así. Este nivel de pobreza es como estrato, en realidad aquí el nivel de pobreza es, en realidad no pobreza, o sea, los hogares que mejor están, nivel alto vamos a poner. Luego aquí está el otro estrato, que es el medio. ¿Ya? En este caso sería el estrato 1, digamos. Este sería el estrato 2. Y el estrato bajo, digamos, nivel bajo de vida. Estamos hablando niveles de vida, ¿ya? Condiciones de vida, ¿no? Según el indicador NBI, necesidades básicas insatisfechas. El nivel alto, entonces, son niveles de vida mejores, ¿no? El nivel medio más o menos y el bajo es en bajas condiciones. ¿Qué es lo que se hace una vez estratificado? Según la teoría que nos indica en el muestreo, dice que el estratificar, ¿no? Ayuda, y eso es por la homogeneidad que hay dentro de cada estrato, ayuda a bajar varianza, ¿no? Nosotros sabemos que si los datos son parecidos, la varianza es chiquita, ¿no? Pequeña. Entonces, gracias a la estratificación, ayuda a disminuir varianza. O sea que al interior de cada estrato la varianza es mínima, ¿no? Entre estratos la varianza es máxima. Entonces, ¿qué hace luego de estratificar el país, ¿no? En estrato alto, medio, bajo? Lo que se hace es conformar, ¿no? Estratos. Entonces aquí, conformar conglomerados, que son áreas que no tienen que ser solapadas, ¿no? Es como un rompecabezas, digamos acá, ¿no? Así, donde cubro todo el estrato correspondiente. Ahí, digamos. Ok. Estos, por ejemplo, sería entonces el conglomerado 1 del estrato 1, así podría llamar, ¿no? Conglomerado
2 del estrato 1, conglomerado 3 del estrato 1 y así sucesivamente. Tendría el conglomerado, no sé, pues N1 del estrato 1. No sé, a ver, no sé cómo ponerle. Tal vez puedo llamar conglomerado, no sé, pues hasta A, digamos, del estrato 1. Y así, ¿no? Y puedo seguir. Aquí le hago con color verde, digamos. Ahora en el medio, ¿no? Igualito, formo los conglomerados, sí. Ok, lo mismo, ¿no? Podría poner conglomerado 1 del estrato 2, conglomerado 2 del estrato 2 y así sucesivamente hasta el conglomerado B del estrato 2. Y finalmente hago lo mismo con el estrato 2, 3, perdón. ¿No? Voy formando aquí. Les estoy dando el esquema de cómo es el diseño muestral de la encuesta de hogares que maneja el Instituto Nacional de Estadística. Entonces aquí sería conglomerado 1 del estrato 3, conglomerado 2 del estrato 3, puntos suspensivos hasta el conglomerado C, digamos, del estrato 3. Ok. Como ya habíamos dicho, los estratos no son sujeto de unidades muestrales, no se puede elegir, los tres estratos están, ¿no? Porque imagínense si yo elijo el estrato medio, ¿qué va a pasar con el alto y el bajo, no? No hay representación, por eso que la estratificación, en teoría, por lo que define, no se elige, ¿no? Ya es obvio. Los conglomerados sí podemos elegir, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar de que esquemáticamente, digamos que este conglomerado ha caído en la muestra. Voy a marcarlo así. Este también, digamos. De cada estrato voy eligiendo. Ya, digamos que es eso, ¿no? Igualmente hacemos para el caso del estrato 2. Voy a elegir una muestra de conglomerados. Digamos que esas han caído. Esta también, digamos. Ahí, ¿no? Ya, y finalmente del conglomerado, del estrato 3 también se ha elegido una muestra de conglomerados. Digamos que ha sido esta. Ok, ahí estamos. Pero como verán, hemos separado la población en estratos, hemos separado en conglomerados, hemos elegido el conglomerado en una etapa, pero ahora, ¿qué hay dentro de los conglomerados? ¿No? Hay viviendas, ¿sí? Pero las viviendas están así, ¿no? Voy a hacer redonditos por aquí solamente en los conglomerados que han caído en la muestra. Sabemos que todos tienen, ¿no? Perdón un segundito, espéreme. ¿Aló? Hola. ¿Cómo está, señora Bedresa? Sí, le escucho.
Ya, pero, pero no se enoja. Ya. Ya, ya. Ya. Ya, señora Beltrán. Discúlpeme, señora Beltrán, ahorita estoy con un curso. Ahorita le llamo, te vuelvo a llamar, por favor. Ya, discúlpeme, le vuelvo a llamar. Gracias. Hasta luego. Hola, disculpen, perdón. Bueno, finalmente entonces estábamos haciendo los dibujos de las viviendas, ¿no? Lo voy a hacer así rápido en cada conglomerado elegido, ya una serie de puntos. En la encuesta de hogares en cada conglomerado existe como les había comentado, ¿no? Varían desde 40 hasta 120 viviendas por conglomerado, ¿no? ¿Y cómo se elige entonces los conglomerados? Justamente con la probabilidad PPT por el número de viviendas que tiene. Y eso es lo correcto, ¿no es cierto? Aquellos conglomerados que tengan menos viviendas, menos probabilidad de caer en la muestra. Aquellos que tengan regular, pues regular probabilidad, etcétera, ¿no? Y aquellos que tengan más viviendas, más posibilidad de caer en la muestra. Pero una vez que tenemos identificado entonces en primera etapa seleccionado los conglomerados con un muestreo PPT por el número de viviendas que tiene, en segunda etapa, como no se puede hacer a todas las viviendas la encuesta, se toma, según el INE, toma un número fijo de viviendas en cada conglomerado, ¿no? Elegido en la muestra en la primera etapa, que son 12 viviendas, como les comentaba. En cambio, nosotros lo que vamos a hacer es, según ese numerito, ese campo que teníamos, N viviendas, muestra, decía, ¿no? Nosotros vamos a tomar ese número, que es casi el 50%. Eso significaría, ¿no? Que estaríamos eligiendo aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí ha caído esta y esta, digamos, ¿no? En segunda etapa sería así. Ahora la pregunta es, ¿con qué probabilidad? En el Instituto Nacional de Estadística, que es un manzano, por ejemplo, puede ser un conglomerado, y se tiene que recorrer todo el manzano, entonces se hace de manera sistemática, ¿no? Con saltos. Entonces nosotros también podríamos hacer, ¿no? Una elección de viviendas al interior de cada conglomerado con un muestreo sistemático. ¿Alguien no entiende el diseño? Creo que está claro, con este dibujito se pone en claro cómo está el plan de muestreo, que es muy interesante, ¿no? Para la encuesta de hogares. Si alguien no entendió, me puede decir. Ahí, y ahí, ¿no? Entonces nosotros hagamos ese plan.
primero, estratificar. Segundo, conglomerar. Y luego es con diferentes probabilidades, ¿no? Los conglomerados los vamos a elegir con PPT, según el número de viviendas que tenga, y de cada conglomerado elegido, elegimos una muestra de viviendas, haciendo el bietápico, según este campo que nos está mostrando aquí, ¿no? El número de viviendas a muestrear. Entonces, creo que con eso ya prácticamente tienen todos los elementos. Ustedes ya en algún momento, bueno, cuando vayan, si algún momento como estadístico, van a incurrir trabajando en el INE y tengan la oportunidad, digamos, de hacer diseños de muestreo para las encuestas que maneja el INE, pues ya tienen algo de los elementos, ¿no? Y aquellos estudiantes todavía que les falta estudiar muestreo, bueno, tendrán su oportunidad y bueno, ¿no? Y hacer algunas, la teoría nos va a ayudar mucho para luego incurrir, digamos, en este tipo de trabajo. Bueno, salgo de la pizarra y ahora voy a preparar mi marco muestral para hacer eso. Este es mi marco muestral que está preparado. Tal vez ya no me interesan las otras selecciones, las voy a eliminar para que no me traigan problema. Voy a eliminar todo lo que he hecho anteriormente. Y así estaba mi marco muestral, ¿no? Creo que ya la pizarrita también, un ratito voy a cerrar. Bueno, no importa. Bien, entonces construyamos el plan de muestreo, ¿no? Para la encuesta de hogares. Vamos entonces, lo que hemos hablado. Primero, tenemos el estrato alto, medio y bajo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos conglomerados hay en cada uno de los estratos, ¿no? Eso tenemos que saber y tal vez haciendo primero un cruce de una tabla cruzada. Por ejemplo, podemos poner unidad primaria de muestreo en la fila y el estrato, digamos, en la columna. A ver qué nos dice, ahí está. Bueno, en realidad aquí, como ustedes verán, aquí está dando ceros. Aquí nos dice que en el estrato alto hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 conglomerados, dice. En el estrato medio dice que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conglomerados. Y en el estrato bajo dice que hay, a ver cuántos. 2, 4, 6, 8 también. 6 en el estrato alto, hay 6 conglomerados en el estrato alto, en el estrato medio hay 8 y en el bajo hay 8 también. Si les parece, podríamos decirle que en la primera etapa vamos a elegir 3 del estrato alto, 4 del medio y 4 del alto, del bajo. ¿Ya? Eso sería para la primera etapa. ¿Y con qué probabilidad? PPT, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer. Pero ya tenemos aquí la información que nos está dando este cuadro. Bien. Ahora sí, vamos a hacer la selección de la muestra y luego aplicamos, digamos, ya los resultados, ¿no? Que vamos a obtener de algunas características de los hogares que tengo en otro archivo. Entonces decimos, muestras complejas, seleccionar una muestra, diseñar una muestra.
digamos que lo voy a hacer aquí afuera también, le voy a llamar un plan, ¿no? El plan, este ya sería el plan complejo, ¿no? Muestreo de conglomerados bietápico, digamos 0,2 le voy a poner porque existe el 0,1. Ya, vamos creando con ustedes, ¿no? ¿Cuál sería entonces el estrato? El estrato sería el primero, ¿no? Que hay que identificar, estrato que dice alto, medio, bajo. Ese entraría ahí. Luego aquí, como es un muestreo complejo combinado estratificación con conglomeración, la unidad primaria de muestreo ingresaría ahí, ¿no? Esos serían los conglomerados o clústeres. Y aquí yo le puedo poner un nombre, primera etapa, digamos, le puedo poner etapa de muestreo 1, digamos. Primera etapa, ¿no? Es la selección de conglomerados. Siguiente. ¿Cómo voy a elegir, dice, los conglomerados? Ya hemos dicho que lo vamos a hacer con un PPT. ¿Está bien? Y además es sin sustitución. ¿Qué variable va a hacer que pondere o que maneje el peso que corresponde? Sería el número de viviendas que tiene el conglomerado. En este caso sería esta variable, ¿no? Esta variable que dice NVID conglomerado sería, ¿no? Es el número de viviendas por cada conglomerado. Ese sería el peso. Ponemos ahí. Ese dice, es la medida del tamaño. Siguiente. Me pregunta sobre el tamaño de muestra de conglomerados, ¿no? En realidad ahora por cada estrato, ¿no es cierto? Entonces es variado, hemos dicho, ¿no? Del alto vamos a poner 3, del medio 4 y del bajo 4. Entonces aquí tengo que entrar, ¿no? Ahí. En el alto vamos a elegir 3 conglomerados. Estamos siempre en primera etapa todavía. 4 del medio y 4 del bajo. Continuar. Siguiente. Este ya lo ignoramos, no es útil esa pantalla. Ahora entramos a segunda etapa, pero primero podemos ver el resumen. Dice, ya está en primera etapa, la etiqueta es etapa de muestreo 1, estratos es el campo estrato, es la variable estrato, agrupaciones es la variable conglomerado, el tamaño varía por estrato, ¿verdad? Le hemos dicho 3, 4, 4, y la probabilidad de seleccionar el conglomerado es PPT, sin reemplazo. Pero ahora no queda ahí, ¿no? Vamos a la segunda etapa. Aquí habría una posibilidad de estratificar o conglomerar y ya no, ¿no? Ya no. Ni estratificamos ni conglomeramos en la segunda etapa. Es directamente la elección de las viviendas. Siguiente. ¿Cómo voy a elegir las viviendas? Hemos dicho que, por ejemplo, según el INE, elige sistemáticamente en un manzano, va saltando las viviendas, ¿no? Según el listado que tiene. Entonces le damos sistemático, ¿no? Simple. Me pregunta ahora, ¿cuál va a ser la muestra de viviendas dentro de los conglomerados elegidos? No es un número fijo, como habíamos dicho, la encuesta de hogares sí tiene un número fijo, pero nosotros vamos a usar ese campito que hemos dicho, ¿no? El número de viviendas en la muestra que tiene cada conglomerado. Entonces le decimos leer de una variable. En este caso es este, ¿no? Número de viviendas muestra. Ahí lo meto. Siguiente. Este igual, lo ignoramos. Y miren, ya está escrito nuestro plan de muestreo.
Primera etapa, como ya lo hemos leído hace rato. Segunda etapa dice, no ha habido etiqueta, ya deberíamos haberle puesto una etiqueta. Entonces yo puedo pasar, cambiar y volver, ¿no? No tengo problema para ponerle bien las cosas. ¿A dónde ver me pide la... Ah, aquí me va a pedir la etiqueta, ¿no? Entonces aquí le pongo de segunda etapa, digamos. O simplemente muestreo de segunda etapa. Ya, o muestreo de etapa 2 creo que era, bueno, ya no importa. Todo estaba bien. Siguiente. Esto está bien. Esto saltamos. Bueno, ya le he puesto aquí, etapa de muestreo 1. Aquí debía ponerle etapa de muestreo 2, ¿no? Pero puedo volver a corregir. Un ratito voy a corregir. Perdón. Muestreo 2, ya. Ahora estoy ya hecho bien las cosas ahí para que me muestre tal cual. Ahí está. No hay estrato en la segunda etapa, no hay conglomeración. El tamaño, dice, es la lectura de este campo o de esta variable n bimuestra y lo va a hacer con sistemático simple. Me pregunta de una tercera etapa y yo le digo que no. Y aquí para que no me olvide, digamos, de un valor personalizado de semilla, voy a usar, por ejemplo, el 2385 que se ha reproducido en el archivo que luego les voy a mostrar, que va a ser la misma muestra. Voy a poner ese. Siguiente. Me dice que las probabilidades las va a guardar en el archivo muestra mcb02sap. Ahí va a guardar las probabilidades simples y conjuntas. Le digo que la selección lo haga para que ustedes puedan ver en el mismo marco muestral, ¿ya? Para que podamos visualizar. Siguiente. Y ya, ¿no? Finalizar. Y ahí está ya la selección de la muestra dentro de este marco muestral, ¿no? Como ustedes pueden ver, por ejemplo, ha sido elegido el 61001 con muestreo PPT. Eso significa que ha tomado en cuenta sus 8 viviendas, digamos, ¿no? Este es relativamente más grande que estos otros, este ha caído en la muestra. Y en segunda etapa dice que tenía que haber elegido 4 viviendas, y ahí está, los 4. Además le hemos dicho que lo haga de manera sistemática, o sea, no continua, ha saltado, ¿no? 060, 060 ha saltado. Ya bien ustedes saben que esta probabilidad, por ejemplo, es, ¿no? Dentro de cada estrato hay que tomar en cuenta el N por el MI sobre el M total, así, pero dentro de cada estrato, ¿no? Entonces, ustedes pueden controlar estos valores de dónde han salido, ¿ya? Luego ha caído en la muestra este otro, a ver, justo había caído este chiquito, el 61043, donde he elegido una vivienda, y en segunda etapa, ¿no? Y aquí está, esta es la elegida, ¿no? Luego ha caído esta, 61050, que tiene 13 viviendas, y de las 13 se ha elegido 7 en segunda etapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí está, ¿no? Toda la muestra distribuida, seleccionada en un muestreo bietápico. Y es un muestreo ya complejo este, ¿no? Porque es estratificado por conglomerados, bietápico, y en la última etapa, en la primera etapa es PPT, en la segunda etapa es muestreo sistemático. ¿Cuántos muestreos hemos combinado? Pregunto, ¿no?
estratificado, conglomerado, bietápico, hemos incluido el PPT y el muestreo sistemático. 4 tipos de muestreo. Los muestreos no se manejan muchas veces de manera separada, por eso se habla de muestreos complejos, ¿no? Donde hay que combinarlos de acuerdo a los objetivos de la investigación que uno depende qué quiera estudiar, ¿no? Por ejemplo, la encuesta de hogares del INE mide pobreza. Entonces, por eso es bien importante el estrato alto, medio, bajo, ¿no? Si mide pobreza, condiciones de vida, entonces es fundamental, ¿no? Entonces, así es la selección. Y finalmente, aquí yo he generado la muestra, esta muestra que hemos elegido, lo he generado en un archivo externo y ese archivo es el que voy a abrir. Y aquí dentro de conglomerados tengo este archivo, este es. Y esa es la muestra que tengo. Y vamos a suponer que hemos muestreado y en total hemos logrado una muestra de cuántas viviendas. A ver, se han muestreado 39 viviendas. ¿Ya? En estos conglomerados, etcétera. Y hemos mantenido el tema de sus probabilidades y sus factores, ¿no? Porque no podemos borrar estos campos. Y vamos a suponer que hemos mandado al trabajo de campo, hemos hecho la encuesta a esta muestra y resulta que hemos captado algunas variables, ¿no? Y aquí ya me inventé algunas variables, la variable P1, P2, P3, P4, preguntas, y la primera capta el ingreso mensual del hogar en bolivianos, el gasto mensual del hogar, que se supondría que el gasto debería ser menor que el ingreso, ¿no? Y a veces, aunque no crean, los gastos se reportan como valores más grandes que el ingreso, ¿no? Y eso es porque a veces nos esconde la gente sus ingresos, ¿no? Y cuando le preguntamos sobre sus gastos, reportan a veces más alto. Generalmente los gastos de un hogar se capta como de manera más detallada, que no se hace con el ingreso, ¿no? Por ejemplo, le pregunto cuánto gasta en alimento, cuánto gasta en vestimenta, cuánto gasta, por ejemplo, en diversión, no sé. Y cuando me va dando esos datos, sumo y resulta que a veces sobrepasa el ingreso. Y es porque a veces no te declaran correctamente, ¿no? Y luego esta otra variable que es cualitativa, dice la vivienda es, a ver qué opciones tiene aquí. Aquí tiene propia, alquilada, anticrético o otra. Luego la pregunta 4, ¿alguien de su hogar se enfermó con el COVID-19? ¿Sí o no? Ya, entonces, resulta que ya hemos hecho la encuesta, ya tenemos la información, ahora tenemos que inferir hacia la población, ¿no? Entonces, ese plan de muestreo que nosotros hemos creado desde la selección de la muestra, si es que no ha sido modificado ese plan y se ha guardado junto al archivo de la muestra, se va a utilizar. Entonces, yo tengo ese archivo que no se ha solapado, no lo he usado solapando, y entonces le voy a decir de que yo quiero ahora generar algunos resultados. Directamente voy a analizar muestras complejas, voy, por ejemplo, a sacar promedios y totales del ingreso y del gasto, me voy a descriptivos, aquí me pregunta, vean, me dice cuál es su plan. Como su plan está guardado ahí, ¿no? ¿Es este? Me está preguntando. Yo le digo que sí, ese es el que no es solapado y es el correcto. Si ustedes han cambiado, ustedes le cambian, ¿no es cierto? Aquí. Luego me habla del, igual aquí me está pidiendo, miren, aquí probabilidades conjuntas, dice. Como el diseño es con PPT, aquí ya me está diciendo cuál es el archivo de probabilidades. Miren, no me va a dejar si no
si no le especifico ese archivo de probabilidades que viene a ser este segundo. A este tengo que marcarle este, ¿ya? Ahí, si no, digamos que no le diera, ¿ya? Entonces van a ver ustedes que en algún momento me va a pedir, ¿no? A ver, les voy a decir, por ejemplo aquí, ¿de qué medidas quiere? Del ingreso y del gasto. Quiero sacar estadísticas de total y media. ¿Qué estadísticas? El total, la media, el intervalo de confianza. Si quieren, aquí le cambian el nivel de confianza, digamos que quiero al 90, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad yo no sé por qué, ya debería haberme pedido, porque es que ahorita está activo y está leyendo. Aquí atrás voy a ir, a ver un ratito voy a ir atrás. Aquí, en esta parte, aquí está asumiendo ya el archivo, aquí está, utilizar archivo predeterminado. Si ustedes no tienen este archivo de probabilidades simples y conjuntas, ¿no? Esto no va a pasar, no va a pasar. Y van a tener que asumir con igual probabilidad. Y eso ya no es real, ¿no es cierto? Ya no estamos diciendo la verdad. Por ética estamos fallando a lo que hemos hecho. Entonces, yo recomiendo que cuando ustedes hagan su diseño y se han hecho PPT, este archivo de probabilidades tienen que guardar, ¿no? Muchas veces no se hace eso por desconocimiento, ¿no? A veces creen en las entidades que hacen muestreo, o alguien que hace muestreo, alguna entidad, creen que es elegir nomás con PPT y todo, le meten y después no tienen control de las probabilidades y perdieron todo. Y después ya se asume ciertas cosas que no es lo correcto, ya no se cumple el plan de muestreo, entonces ya es ambiguo y ya mal hecho, ¿no? Mal trabajado. Esto es lo que les estoy diciendo, ¿no? Esto es de lo que se vive en el trabajo mismo, ¿no? En la estadística, en el muestreo. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, ya está considerando el archivo, la matriz, ¿no? De probabilidades aquí. Por eso me está dejando entrar tranquilamente, ¿no? No me trae mayores problemas. Ya digamos que además quiero desagregar los resultados, no ahí, digamos, ¿no? Está bien, le digo qué estadísticos, el total, la media y todos estos que hemos puesto. Hemos dicho aquí un intervalo de 90%, digamos. Coeficiente de variación, efecto de diseño. Aquí vamos a comparar la varianza del diseño en relación al aleatorio simple, ¿no? ¿Cuánto ha subido? Si hemos ganado en precisión o hemos perdido. Tal vez decirles, ¿no? El muestreo de estratificado gana en precisión, pero el de conglomerados más bien pierde en precisión cuando no cumple la regla y se compensa. Eso es lo bueno de utilizar un muestreo estratificado y de conglomerados también. Muy bien, le digo aceptar y ahí están los resultados, ¿no? Los resultados se obtienen una vez que se ha hecho la encuesta y todo eso, y ya después nos piden ya los resultados de la encuesta y vean que en 2 segundos se hace, ¿no? Pero cuando está preparado toda la información, ¿no? Acorde a hacer bien el trabajo. Entonces ahí están los resultados y bueno, se puede ver, por ejemplo, aquí los efectos de diseño están por debajo, ¿no? Del aleatorio simple, o sea, quiere decir de que el muestreo de complejo está funcionando adecuadamente. El efecto de diseño es la comparación de la varianza del muestreo complejo diseñado en relación al aleatorio simple, se compara con ese. Entonces ahí están los resultados, luego podemos sacar algunos otros resultados más, por ejemplo, podemos decir, ¿y qué de la otra información? Entonces puedo entrar aquí en frecuencias, ¿no?
con ese mismo plan, continuar. Puedo tomar en estas frecuencias, puedo hacer para las variables cualitativas, ¿no? Si su vivienda es, alguien de su hogar se ha enfermado, estadísticas, porcentajes, digamos, no tanto el total, el error, el intervalo al 95, efecto de diseño y ya. Y le digo aceptar. Entonces ahí está, ¿no? La estimación de las viviendas, si es propia, es un 37.3%. No estamos hablando de resultados de la muestra, ojo. Esto ya tenemos que hablar como estimadores de proporción o de porcentaje a nivel de la población, ¿no? Aquí tendría que decir, el porcentaje de propias es 37.3 de la población, ¿no? Porque estoy estimando. Alquilada, 18.2, ¿no? Es prohibido decir 37.3 es el porcentaje de viviendas propias de la muestra, ¿no? Alguien sigue cometiendo ese tipo de error, ¿no? Porque esto no es un resultado de la muestra. Será que hemos trabajado con una muestra, pero estamos llegando a generalizar, a inferir hacia la población. Por eso usamos las probabilidades, ¿no? Por eso está incluida la matriz de probabilidades. Ojo, mucho cuidado. Finalmente, alguien de su hogar se enfermó con el COVID-19, sí, 24.2%, no, 75.8%, el complemento, ¿no? Sus errores estándar, sus intervalos de confianza, coeficientes de variación, efecto de diseño. Aquí, por ejemplo, los efectos de diseño están más altos. Quiere decir de que en un 48.1%, por ejemplo, es más grande la varianza en relación al aleatorio simple, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, esos son los resultados que se pueden obtener según el diseño de la encuesta, ¿no? Entonces, ya hemos hecho un diseño en pequeñito de lo que podría ser el diseño grande de la encuesta de hogares. Imagínense ustedes tener un marco muestral inmenso de todo el país, un archivo tan grande, y entonces generar eso, ¿no? Pero los marcos muestrales en nuestro país tienen limitaciones porque no actualizamos de manera frecuente, y es por eso que no siempre los marcos son perfectos. Nuestros marcos muestrales son imperfectos. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna aclaración, alguna pregunta, sugerencia, no sé, alguna idea, algo que no ha podido entender. Si todo ha estado bien. Bueno, simplemente ya para terminar, aquí voy a hacer mi propaganda, y es esto. Ay, esto no sé qué está pasando aquí. Mi propaganda está aquí, la última diapositiva. Y decirles que este es el libro Métodos de muestreo con aplicaciones, que más bien ya ha salido de la imprenta, y realmente un muy buen trabajo de la imprenta. Y este otro libro es el solucionario de los ejercicios con el programa ERE, de los ejercicios que tiene este libro. Este libro lo he escrito, es de métodos de muestreo, ya hace, bueno, esta es la segunda edición. La primera edición ha salido el año 2019 con un tiraje muy pequeño, por eso no es conocido. Ahora más bien el tiraje es mayor. Bueno, yo les ofrezco a que, digamos, si están interesados, puedan adquirir este libro, donde tiene 10 capítulos, tiene los tipos de muestreo desde el aleatorio simple, que está a gran detalle, ¿no? Toda la teoría, apoyado con ejemplos que son con información estadística del país, ¿no? Y bueno, el libro ha sido revisado de manera internacional, nacional, tiene resolución
facultativa aceptando el libro, porque el libro tiene que ser evaluado por un comité técnico y todo eso. Ha pasado todos los filtros. El solucionario igualmente yo no soy autor de este solucionario, pero es un solucionario de ejercicios resueltos y propuestos que tiene el libro, y con el programa ERE, porque también se puede hacer muestras complejas con el programa ERE, y estos dos libros están disponibles si a ustedes les interesa, porque el libro de muestreo a los estudiantes, por ejemplo, les va a servir para cuando estén llevando muestreo 1 y 2. Prácticamente toda la temática, todo el tema del muestreo 1 y 2 están en estos libros, en estos dos. Aquí en este libro incluso está el diseño de la encuesta hogares, pero ya trabajada desde su formulación, ¿no? Está especificando sus estimadores, su varianza, de lo que hemos hablado de manera compleja, ¿no? Entonces, si ustedes están interesados, me pueden comunicar ¿no? y tener el libro, que yo les digo es de gran utilidad. Es tal vez el primer libro de muestreo a nivel Bolivia, estos dos, porque no hay autores, incluso a nivel Latinoamérica, no existen muchos autores del tema de muestreo. Generalmente los libros que nosotros tenemos vienen de España, de México o algunos de Estados Unidos, ¿no? Y tenemos una limitante, por ejemplo, de escritura, de escribir estos libros, y este es el primero en Bolivia, ¿no? Y ya los estudiantes de la carrera de estadística de Potosí, he tenido la oportunidad, digamos, de presentarles el libro, y ya están haciendo su requerimiento. Yo les voy a mandar el tiraje que me vayan a pedir a la carrera de estadística de Potosí. Hemos hecho una presentación a ellos, ¿no? Y como verán, este trabajo es trabajo muy arduo. Realmente un libro es trabajar muchos años. He trabajado 4 años construyendo este libro, y su solucionario de ejercicios con ERE me ha ayudado muchísimo a controlar los ejercicios resueltos y propuestos, porque requerían de que salga exactamente, ¿no?, el corrido en ERE con lo que decía la teoría. Bueno, simplemente eso quería mostrarles, y con eso habríamos terminado.